Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy te mostraremos cómo transformar tus espacios este verano con el ventilador de techo Danubio de Leiter, un verdadero aliado en diseño y funcionalidad. Este modelo no solo destaca por su estética elegante, sino que también ofrece una luminosidad excepcional. Equipado con un motor DC de 35 vatios ultrasilencioso y 3 aspas abatibles, el Danubio es sinónimo de potencia y silencio. Su luz LED integrada de 55 vatios alcanza los 5000 lúmenes, ideal para cubrir amplias estancias de hasta 25 metros cuadrados. Ajustable en 6 velocidades y con capacidad para cambiar entre modos de verano e invierno, este ventilador se adapta a tus necesidades durante todo el año. Además, con su programación flexible entre 1 y 8 horas, puedes configurarlo para que funcione según tu estilo de vida sin esfuerzo. Sigue este tutorial para instalar de manera sencilla tu ventilador Danubio. Atento porque empezamos ya mismo. Abre la caja y comprueba que el embalaje contiene todas las piezas del ventilador: manual de instrucciones, fuente de luz LED, motor y aspas del ventilador, soporte de montaje y embellecedores, receptor y mando a distancia, vara, bola de suspensión, perno y pasador y bolsa de tornillería. Para comenzar, asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,3 metros y debe haber al menos 76 centímetros entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar la instalación, desconecta la red eléctrica. Atornilla el soporte de montaje al techo. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado para la instalación de los ventiladores. Utiliza tacos de balancín si tu techo es de escayola. El ventilador viene con una vara estándar de 127 milímetros montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 milímetros para techos más altos. Elige la que más te convenga. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara. Quita también la cabeza de la vara desatornillando los tornillos y deslizándola hacia abajo. Reserva el cable de tierra y no te olvides de conectarlo después. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara y los embellecedores. Acopla la vara al ventilador, afloja los tornillos e inserta la vara. Atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos. Desliza la cubierta y los embellecedores por la vara hasta que tapen la base. Pon la cabeza de la vara en su lugar y vuelve a conectar el cable de tierra. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Conecta cada juego de cables que sale del motor con el mismo juego de cables que sale del receptor y conecta el receptor con los cables que salen de la regleta instalada en el soporte de montaje. Por último, conecta el receptor a la alimentación principal mediante esta misma regleta. Coloca el embellecedor del soporte deslizándolo hacia arriba. Gíralo y fíjalo apretando los tornillos. Conecta ahora los dos cables de la fuente de luz LED a los cables que salen del cuerpo del ventilador. Alinea los orificios del ventilador y de la placa LED. Para fijarla, gira la placa LED en el sentido de las agujas del reloj. Vuelve a encender la corriente de alimentación y listo. El ventilador debería funcionar correctamente. Con el mando puedes cambiar el tono de luz del ventilador de luz cálida a neutra o fría, así como aumentar o disminuir la velocidad de este para conseguir un mayor o menor flujo de aire. Otras funciones del mando son el modo invierno o verano, la programación horaria o el modo brisa. Disfruta ya de tu ventilador Danubio de Leiter. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para ver más tutoriales como este.